Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Les exhorto primeramente a que se suscriban ahora mismo al canal, porque así van a estar todo el día conociendo los videos que estamos subiendo cada día, videos en vivo donde puedes participar en el chat, hacer preguntas y bueno, conocer una buena comunidad de cristianos y también de otras religiones. Y también les exhorto, les invito a visitar nuestra página reflexionesdelpastor.com. Todos los días subimos ahí unas 10, 15 nuevas noticias cristianas, artículos teológicos. Nuestro equipo está subiendo contenido todos los días y no una sola vez. 7, 8, 10, 12, 15 artículos diarios. Bendito sea el Señor. Así que bueno, yo voy a chequear que el audio esté perfecto. Y vamos a comenzar este video en vivo. No sin antes pedirles que compartas el video. Comparte el video. O bueno, mejor voy a cerrar el chat para que tengas más tiempo para compartir. Compártelo, gloria sea al Señor. Vamos a usar, por favor, un minuto de nuestro tiempo. Compártelo en todos los grupos de WhatsApp, en el Messenger. Compártelo en Facebook, que hasta los esquimales se enteren. Es tan fácil como tocar un botón, share, y ahí entonces lo compartes. Es sencillo. Aquí yo voy a estar compartiendo también. Yo sé que hoy es domingo y en algunos estados todavía no han terminado los servicios, pero bueno, ya en los estados de la parte este ya sí terminamos, así que luego se irán agregando los del centro y por supuesto los del lado oeste de los Estados Unidos y del mundo. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar revelando secretos del por qué la Iglesia Católica es la Iglesia perfecta. La Iglesia perfecta. Son 5 secretos, pero hoy vamos a estar revelando 1 o 2 y vamos a hacer una secuencia de programas para hacer las cosas un poquito mejor y un poquito más profundas. Hoy vamos a estar revelando a ver si nos alcanza para 2, si nos alcanza para 3 secretos, pero eso van a ser 5. Van a ser 5. ¿Por qué digo que la Iglesia Católica es la Iglesia perfecta? Bueno, los sacerdotes dicen que es la Iglesia perfecta. Vamos a escucharlos a ellos, en este caso al tristemente célebre Luis Toro. Vamos allá. Porque tanto en la Iglesia Católica, Mormona, Testigo de Jehová, o sea cual fuere, ninguna iglesia es perfecta, porque está compuesta por hombres. Y los hombres somos imperfectos. Somos imperfectos. Gracias. Pónganse de acuerdo los dos. Uno de los dos va a hablar primero. Ok. Está bien. Así me gusta. Nosotros estamos de acuerdo que los hombres somos imperfectos. Y las iglesias son imperfectas. Las iglesias que no fueron fundadas por Dios. La que fue fundada por Dios es la iglesia perfecta.
No perfecta porque no hayan pecadores. Tampoco es perfecta porque allí todos son ángeles. No, sino porque es el perfecto Dios que la fundó. Bueno, el tristemente célebre Luis Toro dice que la Iglesia Católica es perfecta, así que cuando yo digo esto no lo digo en forma de burla, sino que un sacerdote católico, supuestamente misionero de, no sé, de algo del que tiene que ver con el Papa, dice que la Iglesia Católica es perfecta, así que es perfecta. Bueno, primeramente vamos a resolver un poco este dilema porque Luis Toro tiene un poco de, bueno, tiene serios problemas para comprender qué cosa es iglesia y qué cosa es perfecta también. Él dice que la Iglesia Católica es perfecta y que claro, que él sabe que los hombres no son perfectos, que no habla de los hombres, no habla de que los hombres sean pecadores, pero la iglesia sí. Y mi pregunta es, ¿qué cosa es la iglesia? Si no somos los hombres que somos miembros del cuerpo de Cristo. Primeramente, iglesia proviene del griego eclesia, que quiere decir congregación. Ahora, ¿qué es la iglesia? Son las paredes. La escritura dice que Dios no habita en templos hechos por los hombres. No habita en templos hechos por los hombres. Entonces, él tiene un profundo problema o simplemente le está mintiendo a los católicos. ¿Sobre qué es iglesia? Porque la iglesia somos los seres humanos. El propio Pedro lo dijo. Como piedras vivas. Somos piedras vivas. El fundamento de la iglesia son seres humanos. Profetas y apóstoles, Efesios 2:20. ¿Ves? La misma iglesia católica dice que la iglesia es fundada sobre un hombre, sobre Pedro, así que se están contradiciendo. Bueno, entonces Pedro no era la iglesia. Los hombres no somos la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es? ¿Es un ángel? ¿Es cemento y piedra? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes somos los miembros del cuerpo de Cristo? El Señor mismo dijo, ¿verdad? Que tanto la oreja como el dedo eran el cuerpo. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo es el cuerpo y por lo tanto es la iglesia. Entonces, ahora, si fuese como él dice, que es que los hombres no somos perfectos y la iglesia sí es perfecta, pues entonces todas las iglesias son perfectas, porque los errores dentro de las iglesias, ¿quiénes los cometen? Algo que no sean los hombres. Los errores doctrinales, ¿quiénes los tienen? Algo que no sean los hombres. No. Los aciertos y los errores, los que lo cometen al 100% son los seres humanos. Son los seres humanos. Entonces, bueno, es una manera burda de Luis Toro de querer seguir engañando a los que lo escuchan. Pero bueno, ya él dijo que es perfecta y yo voy a reconocer que sí lo es. Sí lo es. La iglesia católica es la iglesia perfecta, pero voy a decir por qué. Bueno, llevan desde el siglo IV tratando de manejar a la humanidad. No hay ninguna otra institución que haya tenido más manejo sobre la vida de los seres humanos que el Vaticano, ninguna otra. Desde el siglo IV comenzaron y a partir de como el siglo VIII se hicieron ya fuertes y así hasta el siglo XVI, que un poco decayeron, pero luego un poco también se fortalecieron en América porque decayeron en Europa, pero vinieron a América, inteligentes ellos. Si ellos perdieron el imperio europeo, los países más importantes de Europa son, vamos a llamarle cristianos evangélicos, es decir, no católicos, los más importantes. Entonces ellos perdieron la guerra doctrinal, la guerra espiritual en Europa y entonces
vinieron y conquistaron América. Dijeron, ok, estos van a ser nuestros nuevos esclavos, y ahí esclavizaron a nuestros pobres aborígenes, y todavía tienen esclavizados a gran parte de la población de América. Así que ellos llevan muchísimos siglos tratando de dominar la humanidad. Así que se han especializado en el manejo del ser humano. No hay mejores psicólogos ni mejores sociólogos que los católicos. No existen. Porque pueden manejar la psiquis de millones de personas. Ni Fidel Castro, ni Hitler, ningún líder ha podido dominar a tantos millones de personas como el Vaticano. Pero ¿cómo lo hace? ¿Y por qué es una iglesia perfecta? Bien. Primeramente es una iglesia perfecta, y el secreto número uno de su perfección, por supuesto, y todo esto, cada vez que oigan la palabra perfecta, es entre unas 7 millones de comillas por cada. El primer secreto de esta perfección es que no hay magisterio. Y tú puedes decir, ¿cómo que no hay magisterio si de eso es lo que tanto pregona y se enorgullece la Iglesia Católica de tener un magisterio? Bien, ¿por qué no hay un magisterio? Porque simplemente no se enseña. El magisterio de la Iglesia Católica, llámese catecismo, llámese constituciones dogmáticas, dogmas, tradición oral, tradición escrita también, cuanto a todos los escritos de los padres de la iglesia, de que por supuesto no eran católicos, ¿verdad? A partir del siglo IV ya no lo eran, o del siglo V, el siglo VI ya no lo eran ya, o antes del siglo VI no lo eran, después del siglo VI sí eran católicos reales. Entonces, pero bueno, todo lo que ha escrito a lo largo de la historia, de todos estos siglos, la iglesia católica. Pero el problema es que ese magisterio jamás se pone en práctica. Bien, esto es una inteligencia tremenda que ellos tuvieron, una idea fantástica, pero claro, inteligentemente macabra, ¿verdad? Nosotros hacemos unas leyes que se acerquen lo más posible a la escritura y a la verdad, pero ellas jamás se van a enseñar y jamás se van a hacer cumplir. Y ojo con esto, jamás se van a enseñar y jamás se van a hacer cumplir. Vamos a probarlo. Sin duda alguna, nadie en la Iglesia Católica le enseña el catecismo a los católicos. Nadie, eso no existe. Es decir, absolutamente. Sí, claro, hay clases de catecismo, pero catecismo guiado. Es como alguien que va a Cuba, mi país, y va a turismo. Si es alguien importante, le hacen turismo guiado, es decir, lo llevan por las calles que son bonitas y a los barrios que son hermosos y a todas estas cosas. Entonces, la enseñanza del catecismo es una enseñanza completamente guiada. No pueden ir a los puntos controversiales del catecismo. Vamos a ver ahora cómo un sacerdote católico dice lo que realmente enseña, no la Iglesia Católica, sino el magisterio católico que ningún católico conoce. Vamos allá ahora, y entonces luego vamos a ver qué es lo que realmente enseña la Iglesia Católica separada de ese magisterio. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le ven la Biblia, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen.
Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no Yo sé. creo que en todo esto... Y el San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Nonato. En todo esto Sí. tenemos que decir entonces? que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la iglesia tendría que tratar de educar. Bueno, gloria sea al Señor. Ya vimos que este sacerdote católico dice bien claro cuál es la posición oficial. ¿Y a qué se le llama posición oficial? Bueno, exactamente a lo que estamos hablando, es decir, vamos a tomar esto como un ejemplo del catecismo, es decir, el magisterio. El magisterio. Posición oficial, el magisterio. Posición real, lo que le da la gana creer a la gente. Y esto es una jugada magistral que hace a la Iglesia Católica perfecta. Si la Iglesia Católica pusiera en práctica su magisterio, literalmente se despedazara, porque hay una diferencia muy grande entre lo que está escrito en ese supuesto magisterio, en ese magisterio, y lo que la gente católica cree, y lo que la gente católica practica. Imaginemos que nosotros en la Iglesia Cristiana Evangélica fuésemos así. Diríamos, nuestra postura oficial es que los homosexuales deben de arrepentirse. No los criticamos, no les decimos nada, pero deben de arrepentirse, porque la Biblia está contraria a eso. Supongamos que lo dirían. Los que mienten deben de arrepentirse. No los juzgamos ni nada, pero deben de arrepentirse. Los idólatras deben arrepentirse. No los juzgamos ni nada, pero deben de arrepentirse. Ese sería nuestra, nuestra constitución dogmática, vamos a llamarle nuestro catecismo, nuestra guía doctrinal. Pero luego entonces las congregaciones permitiéramos todas esas cosas y nunca predicásemos contra ellas, ¿qué pasaría? Pues literalmente lo que pasaría era que nuestras iglesias estuvieran repletas, llenas estuvieran. Imagínense la gente pudiendo adorar a Dios con la belleza de los cantos cristianos evangélicos. Me disculpan los católicos, pero la música católica es deprimente, completamente. Aún la moderna, que es una copia de la música cristiana evangélica. ¿Ok? Pero de todas maneras sigue siendo de muy malísima calidad. Al menos lo hispano. Lo inglés puede ser que resalte algo, pero lo hispano es catastrófico. Ahora, supongamos entonces los creyentes pudiendo adorar a Dios con la música evangélica y haciendo algo completamente contrario a lo que dicta las supuestas constituciones dogmáticas nuestras. ¡Wow! Y si la jugada del siglo, esa es la iglesia perfecta. Todo el mundo quiere estar en esa iglesia. Todo el mundo quiere estar en esa iglesia. Ahora, ¿por qué esta jugada es tremenda? Se le ocurrió a mentes macabras, a mentes
que el diablo se hace un bebé de 6 meses que todavía no dice ni mamá ni papá y lo que hace es reírse de todo al lado de esta gente. No hay forma de criticarlos. No hay manera de criticarlos. Es como una dictadura. Una dictadura que en la Constitución hay democracia. No sé, la Constitución de Venezuela, por ejemplo. Nuestra Constitución, hay que proteger la Constitución. Pero nunca ponen en práctica esa democracia. No hay manera de criticarlos porque nuestra posición oficial es correcta. O se acerca a lo correcto, porque no es que el magisterio católico sea correcto ni sea bíblico, pero está un poco mejor que el desastre que realmente creen los católicos. Ahora, ¿qué es lo que de verdad, creen los católicos? Esto es lo que creen ellos y esto es lo que practican. Vamos a ver otra cosa que aún está mucho peor. Mucho peor. ¿Se acuerdan que el sacerdote le hablaron del San Benito? Y él dijo que no, que eso estaba incorrecto, que eso era religiosidad popular, es decir, lo que la gente le da la gana de creer. Vamos a ver qué cosa, de qué estaban hablando. Y con tu espíritu, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén, amén. Podéis ir en paz con San Benito. ¡Viva San Benito! Impresionante. Impresionante. Entonces, ¿cuál es el secreto? El primer secreto de que la Iglesia Católica sea perfecta es que no existe un magisterio aplicable. No hay un magisterio aplicable. Si tú vas a una iglesia evangélica, ojo, una iglesia evangélica real, no una iglesia de la prosperidad donde te hablan nada más que todos son campeones y todas esas cosas. Esa iglesia los cristianos evangélicos la rechazamos y eso lo saben los católicos, que nosotros constantemente estamos criticando ese tipo de congregación. Una iglesia evangélica real, tú tienes dos opciones. O te vuelves completamente sinvergüenza y no importa cuántas veces te prediquen de que lo que estás haciendo está mal, o tú cambias o te vas. ¿Por qué razón? Porque las predicaciones miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, pues van a ser
literalmente exponiendo nuestro magisterio, enseñándolo. Porque el único magisterio que tenemos nosotros es la Biblia. Entonces la Biblia está contra todas las cosas que pues a Dios no le agrada. A todas las cosas, contra todas las cosas que a Dios no le agrada. Así que miércoles tras miércoles, o en caso que tenga los servicios o de otro día, si los tienes otro día, vas a tener que estar escuchando algo que te va a estar martillando y martillando para que Dios transforme tu vida, porque el objetivo es que tú vayas al cielo. Es decir, el magisterio nuestro, que es la Escritura, es un magisterio que se aplica cada semana, se aplica cada día, pero el magisterio católico no. Y eso es una jugada magistral de maldad. Magistral de maldad. ¿Por qué? Cuando acusan a la Iglesia Católica, entonces dice lo que dice este cura. Se lavan las manos. Nosotros no creemos en eso. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Oiga, Y a pero eso es través muy de distinta de la ellas- historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le ven la Biblia, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro, esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no Yo sé. creo que en todo esto... Y el San Benito. Y- Sí, y el que se le bailan al San Ramón Onato. En para todo que... esto Sí. Ay, ¿qué tenemos pasa que decir entonces? que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la Iglesia tendría que tratar de educar. Es decir, este sacerdote reconoce que la iglesia tendría que tratar de educar a las personas. Por eso no lo hace. Porque si lo hace, se despedaza. Porque los católicos se dieron cuenta de que realmente están cometiendo idolatría. Pero ¿qué hacen los sacerdotes católicos? ¿Qué hace Luis Toro? ¿Qué hace el otro? No dicen nada. No dicen absolutamente nada. Porque ese es el secreto de por qué el catolicismo aún subsiste. Porque hacen un magisterio bastante cerca a lo que debiera de ser, pero nunca jamás enseñan ese magisterio. Entonces ya conoces el primer secreto del por qué la Iglesia Católica podemos considerarla la Iglesia perfecta, pero no de Cristo, por supuesto, pero no de Cristo. Vamos a ir al segundo secreto de por qué, no, estamos en el mismo, vamos a seguir en el mismo, pero vamos a ver otro tipo de ejemplo. Y la Iglesia Católica dice que es unida, que no se dividen, más sin embargo, la división que existe dentro de ella es tan grande y tan evidente que solo un necio no la viera.
Hay en estos momentos cientos y cientos de miles o miles al menos de sacerdotes católicos que se siguen llamando católicos, pero no creen en el Papa. Hay un sacerdote católico llamado Raúl Sánchez, que todos lo deben de conocer, también hace apologética en las redes, que él es antipapa, pero a la misma vez es apologista. ¿Y por qué es antipapa? Bueno, porque él colabora con Teleamiga. Y Teleamiga es una cadena de televisión literalmente repudiada por él, por la Iglesia Católica, porque es sede vacantista. Es decir, esa cadena de televisión colombiana dice, enseña, se acaba de morir, creo que el día 19, Dios haya tenido misericordia de su alma y se haya arrepentido antes de morir. El doctor Galat, de Un Café con Galat, acaba de fallecer el día 19 de este mes, acaba de fallecer. Era el enemigo número uno que tenía el Papa dentro de la Iglesia Católica. En el mundo hispano, el enemigo número uno del Papa se acaba de ir de este mundo. No creo que esté en buen lugar, a no ser que se arrepintiera antes de partir, antes de que el Señor pidiera su alma. Ahora, esta cadena de televisión colombiana llamada Teleamiga es un tremendo enemigo que tiene el Papa Francisco. Vamos a ver ahora la Iglesia Católica condenando a esta cadena televisiva y también al tristemente célebre Luis Toro condenando a esta cadena televisiva. Señor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días para todos. Cuéntenos exactamente, ¿cuál es la posición que está teniendo en este momento la Conferencia Episcopal frente al canal Teleamiga? Bien, en el día de ayer se produjo un comunicado en torno a la situación del canal Teleamiga. Es, pues, de alguna manera manifestar nuestro dolor por comentarios que se hacen en el canal, que se vienen haciendo de tiempo atrás, en torno a la legitimidad de la elección del Papa Francisco. Se ha manifestado siempre, pues, un rechazo a la figura del Santo Padre y ha invitado a los católicos a separarse de su magisterio. Bueno, ya vemos que la Conferencia Episcopal se ha declarado, literalmente los obispos han dicho, varios obispos han dicho que no permiten que ningún católico vea ese canal. Han excomulgado esa cadena. Vamos a ver ahora a Luis Toro también hablando en contra del difunto José Galat, que acaba de morir ahora el 19 de este mes. ¿Sí? ¿Ya tiene mentalidad protestante? Ya hay católicos que hablan mal del Papa. Vean el programa, hable ahí duro, ya me va a decir a mí. Café con Galat. Ese. Ya tienen mentalidad protestante. Es decir, ya vimos que la Iglesia Católica condena al canal Teleamiga y bueno, a su fallecido conductor o dueño o propietario, José Galat. Pero ahora vamos a ver al padre Raúl Sánchez, al sacerdote católico Raúl Sánchez, no importándole nada de esto y participando en Teleamiga. Y eso lo pueden buscar, pueden tan solo poner especial, así pongan, especial Teleamiga en YouTube, especial Teleamiga Raúl Sánchez, padre Raúl Sánchez. Gloria a Dios para que vean que no miento. Vamos a verlo. ¿Hay crisis en la Iglesia Católica, padre? Sí, hay crisis en la Iglesia Católica. Es innegable ese hecho. Desafortunadamente, sí estamos en crisis. La Iglesia Católica
durante su itinerario de 2000 años, pues ha encontrado situaciones muy complejas donde ante crisis, es decir, un desajuste que mueve, que remece la realidad de la iglesia. Nótese que, este cura en su intro de los videos, él no pone el Papa Francisco. El último Papa que pone es a Juan Pablo II. El Papa Francisco él no lo pone. Él no lo pone. ¿Por qué razón? Porque él también es sedevacantista. Claro, él no lo va a decir en público y posiblemente alguna vez haya defendido al Papa Francisco para cubrirse. Porque ellos tienen que vivir, vamos a decir así. En este juego donde no hay magisterio enseñable, donde no hay magisterio práctico, donde el magisterio es un cero a la izquierda, que sí, el Papa es infalible, pero nosotros creemos que el que está ahí no es el Papa. Entonces, toda esta atmósfera, vamos a ver ahora que este es uno de los más importantes apologistas que tiene la Iglesia Católica en este tiempo, este sacerdote Raúl Sánchez. Ahora, ¿quién es Raúl Sánchez realmente? Es un sedevacantista. Aquí me están hablando, ¿verdad?, de las crisis de la Iglesia Católica. Claro, él no puede, él sabe que si habla en contra del Papa, pues se pierde todo. Pierde el apoyo en YouTube, pierde el apoyo de la Iglesia Católica, pierde el apoyo de sus obispos en Colombia, se le cae el mundo abajo. Pero el hecho de él estar en ese canal, él está diciendo sin decir que él es un sedevacantista. Pero ¿quién le enseña el supuesto magisterio a este sacerdote? ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Porque el primer secreto del éxito católico es nunca hacer lo que enseñan. Es exactamente como eran los fariseos. Jesucristo dijo, ¿verdad? No hacer lo que ellos hacen porque dicen y no hacen. Es decir, el magisterio que enseñaban los fariseos era bastante correcto, pero lo que ellos hacían no, porque se basaban en la religiosidad popular, en las costumbres de los hombres, en tradiciones humanas. El segundo secreto del éxito católico, de la perfección de la Iglesia Católica, es la amnesia. La Iglesia Católica olvida muy fácil. Ellos hacen atrocidades y luego entonces el Papa se para, dice perdón por las víctimas, y el momento toda la Iglesia Católica en esa hora, porque es como si fuera un hechizo, es como si fuera un conjuro de amnesia, y todos los católicos olvidan al mismo tiempo. Vamos a ver ahora a este mismo Raúl Sánchez teniendo una amnesia y enseñando una amnesia catastrófica. Vamos allá. Entonces, segundo secreto, la amnesia. También te dejaron una historia, ¿no? Entonces, es fácil corroborar la existencia y la realidad histórica de las personas. Pues lo mismo de las instituciones y de la... Bueno, el video lo hice demasiado cortico, creo que lo corté demasiado. En síntesis, él lo que está diciendo aquí es que los católicos exijan a nosotros poner pruebas históricas de la iglesia cristiana, Déjenme ver si, bueno, voy a perder el tiempo buscando otra vez el video, ustedes lo pueden buscar. Porque esto es una terrible amnesia. ¿Cómo es que la Iglesia Católica nos va a pedir pruebas históricas a nosotros? ¿Cómo es eso? Bueno,
primeramente pruebas históricas sí tenemos. Claro que tenemos pruebas históricas. Pero primeramente hay que ir a los cánones conciliares. Por ejemplo, creo que es el canon 19, pero si no es el 19 es el 20. El canon 19 del segundo concilio de Nicea, ¿verdad? En los años 700, creo que 87, pero me perdonan si me equivoco, pero fue en los años 700. El segundo concilio de Nicea, el canon 19, y si no es ese uno de los cánones, pueden buscar cánones del concilio segundo de Nicea y ahí va a verlo. Bien, en ese canon, la Iglesia Católica dictamina que tienen que ser encerrados para luego quemados todos los escritos que contraríen al catolicismo, específicamente a la veneración de imágenes. Todos. El que tomaran como un escrito que hablase en contra de la veneración de imágenes era llevado a la hoguera, era quemado. Era quemado. Canon número 19. Voy a ver si se los... A ver si se los encuentro. Porque fue un dato que pues no busqué. Pues bueno, me conozco, gloria sea al Señor. Pero vamos a ver. Para darle exactamente el... Segundo concilio de Nicea. Ok. Bueno, ya vi que no es el canon 19. Ok, canon 9. Le puso uno delante. Canon 9. Canon 9. Era obligatorio entregar. Déjenme ver si se lo pongo aquí en pantalla. Ahí sí puedo ponérselo en pantalla. Vamos a ver. Ok, un momentico. Vamos a ver un momentico, se los voy a poner en pantalla. Gloria a Dios. Vamos a ver. Bueno, ustedes lo pueden buscar. Canon 9, Concilio de Nicea II. Canon 9, Concilio de Nicea II. Ustedes lo pueden buscar, mis amigos católicos. Busquen Canon número 9, Concilio de Nicea II. Recuerden el 2, no el 1. El 2. Año creo que 787. A ver, déjame ver la fecha porque si aquí tengo los cánones, entonces deben estar 787, exactamente. Así que no me confundía. Bueno, entonces no es el 19, es el canon 9 del concilio segundo de Nicea. Ahora, si hay una ley, ojo con esto, que se instituyó en toda Europa y Asia en el siglo 8, es decir, año 787, siglo 8, de que no podía existir ningún escrito contra la Iglesia Católica, ¿cómo puede este hombre pedir pruebas de nuestra existencia? Increíble. Es como, por ejemplo, que el gobierno comunista de China dijera que en China nunca hubiesen habido cristianos. No, en China nunca hubo cristianos. A ver, muéstrenme una Biblia impresa en China de los años 80. Muéstrenme una. ¿Cómo van a verla? Si eran prohibidos los cristianos en ese tiempo. Algunos pedacitos de Biblia que entraron de manera clandestina. Es lo mismo que está haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene amnesia y se olvida
de que ellos fueron los que desaparecieron todas las pruebas del cristianismo primitivo. Solamente dejaron, escuchen esto, tienen que saber esto, a partir del Concilio de Nicea II, todos los escritos patrísticos contrarios a la veneración de imágenes fueron quemados. Todos los escritos de la historia de la iglesia tuvieron que ser entregados, obligados para ser quemados. ¿Cómo funcionaba esto? Bien, se lo digo sencillamente. Tenían unas cárceles con reja y llave que eran para los libros. Así funcionó la cosa después del Concilio de Nicea. Entonces traían todos los libros que llamaban de herejes, aquí lo dice el canon también, no solo eso, sino que también eran los libros de herejes. Dice, canon número 10, todos los escritos contra las imágenes han de ser entregadas para ser encerrados. Aquí lo dice también, en una cárcel, con otros escritos heréticos. Es decir, el canon 9 especifica que el problema no era tan solo las imágenes. Todo lo que oliera a herejía, es decir, algo que contrariara la Iglesia Católica, debería de ser eliminado. Entonces, ¿qué hacían? Los encerraban todos en unas cárceles y luego entonces cuando llegaba a acumularse un buen número, llegaban al centro del pueblo y ¡pra! Y le prendían candela. Así es como la Iglesia Católica es la Iglesia perfecta. Y así es como la Iglesia Católica entonces uno pasa tanto trabajo para encontrar un escrito de un padre de la Iglesia. La pelea es completamente desigual. Supongamos que fuese al revés y entonces los evangélicos en el siglo VIII hubiésemos dicho cualquier escrito que apoyase, vamos a decir, la transubstanciación o la veneración a María, hay que destruirlo. Y luego entonces en el siglo XXI los evangélicos le dijéramos a los católicos, muéstrenme pruebas de que se veneraba a María o muéstrenme pruebas de que alguien creía en la transubstanciación antes de la reforma ¿cómo que se llama? De Casanova, de la reforma de Casanova, o ante la reforma de Rafael Díaz. Ante la reforma de Rafael Díaz, muéstrenme escritos de eso. ¡Wow! Amnesia total. Ahora, ¿han quedado cosas? Sí, claro que han quedado. Por más que trataron de destruirlo todo, no pudieron destruirlo todo. Por ejemplo, aquí este manuscrito que le voy a enseñar es del año 1400. Es un manuscrito valdense que no tiene nada que ver con la reforma. Y los valdenses eran 100% cristianos evangélicos. Es decir, en cuanto a sola escritura, en cuanto a que no creían en la transubstanciación, en cuanto a que no creían en el Papa, ellos no eran católicos para nada. Bueno, esto es del año 1400. Tomemos en cuenta que las Biblias valdenses, casi la mayoría fueron destruidas por la cacería de los valdenses. Por ejemplo, esta pintura, grabado, perdón, habla un poco de por qué es tan difícil encontrar pruebas históricas. Bueno, aquí vemos a una hermana que fue literalmente empalada por sus partes. Hay que tener pues gran maldad para hacerle eso a una persona. Y bueno, ahí están los católicos destruyendo las pruebas. Aquí está el manuscrito. Esto es un manuscrito antiquísimo, valdense del año 1400. Entonces, el segundo secreto, ¿cuál es? La amnesia. Es decir, la Iglesia Católica se olvida que mató a todos los cristianos. La Iglesia Católica se olvida que mató a los judíos. La Iglesia Católica se olvida que persiguió a cuantos grupos no se acataban a su papa. La Iglesia Católica se olvida que quemó todos los libros. Está probado en la historia que lo quemó por un canon conciliar. Así que esto no es un invento, no que el pastor protestante anda hablando basura. No, esto es un canon conciliar, canon número 9.
Concilio Segundo de Nicea, año 787. Es decir, a partir del año, pongan ojo en esto, mis amigos católicos. A partir del año 787 era prohibido que existiese un escrito de un padre eclesiástico, un escrito histórico eclesiástico, un escrito de la época que hablase en contra de la Iglesia Católica. ¿Acaso no es risible esas preguntas que hacen los católicos? Claro que es risible. Ahora, ese es el segundo secreto del éxito católico, la amnesia. La amnesia. Con todo esto que está pasando en la era moderna en la Iglesia Católica, la amnesia es lo que hace que la Iglesia Católica sea perfecta. Los católicos se olvidan de todo. Es como un embrujo, es como un hechizo, un artilugio mágico para que todo el catolicismo simplemente pierda el conocimiento de lo que pasó. Y ya, y es borrón y cuenta nueva. Sigue andando el catolicismo. 2 secretos. Son 5. Pero vamos a dejarlo hoy en 2. Así que por favor, los otros están más tremendos todavía. Porque se va a ir poniendo mejor con el tiempo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los próximos programas. Entonces espero que este video te haya dado una imagen, una idea de por qué la Iglesia Católica es la iglesia perfecta, pero no de Jesucristo. Es la organización perfecta para manipular, para hacer el mal y nunca ser hallada culpable. Porque se pueden lavar las manos muy fácilmente diciendo, nosotros no creemos eso. Nosotros no enseñamos esto oficialmente. Allá, la Grey, que se va al infierno, creyendo religiosidades populares. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ahora voy a saludar aquí a los hermanos un momentico y como decía, creo que el gato Jeans de los cartoons, nosotros saludamos y nos vamos. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Bueno, espero que les haya sido muy interesante este video. Y ustedes, mis hermanos cristianos, se refuercen en su fe y sepan que la Iglesia Católica no tiene moral para pedirnos pruebas. Cuando te pidan prueba, dile, en el 787 las destruiste. Ponme prueba, en el 787 las quemaste. Ponme prueba, en el 787 las desapareciste. Y de ahí para acá has desaparecido todo lo que no te apoye. Y aún así, dentro de los escritos patrísticos, podemos aún encontrar rastros del cristianismo real. ¿Qué hubiese sido, mi amada iglesia, si no hubiese habido un concilio de Nicea y a nosotros hubiesen llegado todos los escritos de toda la historia del cristianismo, tanto primitiva como medieval? ¿Qué hubiese sido del catolicismo? Si hoy la pasan mal con los pocos escritos que quedaron, ¿qué hubiese pasado si lo tuviéramos todo en nuestras manos? Pero no hay problema, porque tenemos a un Cristo todopoderoso que nos inspira y nos lleva a toda verdad por su Espíritu Santo, y una palabra del Señor que es lumbrera nuestros pasos, que alumbra nuestro camino, bendito sea el Señor, que es luz a nuestra vida. Increíble que el asesino de los mártires, el que los quemó para que sus cuerpos no hubiese rastros de ellos,
exija que pongamos pruebas. Increíble, absolutamente increíble. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a Luis Palacio, Portaluz, Naibot, Epi, Alonso, Pentecostal, Apostólico, Arturo Razo, Paquis Díaz, Evangelio en Acción, Rosy Aguilar, mi hermana Marta, Tosha Cadena, Azul del Cielo, Teresa Morales Junior, Alabanzas para Cristo, Epi Alonso, Jesuita Mazón, Armando Santiago, Claudia Berenice, Pepe Aguilar, Lice Sestoni, Wilson Donamín López. Este es el, que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. ¿Dónde? Aquí, en reflexionesdelpastor.com. A los del seminario, mañana vamos a empezar a enviar los primeros diplomas, los primeros reconocimientos, y también mañana tenemos un montón de nuevas clases que vamos a subir, Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Solo Cristo salva. Católico, por favor, arrepiéntete y sal corriendo de donde estás. Busca una iglesia cristiana. Acepta a Cristo en tu corazón. Cierra los ojos ahí donde estás y repite conmigo estas palabras. Jesús, yo sé que soy pecador. Sé que he pecado contra ti. Pero tú has abierto mis ojos y ahora he visto la verdad que eres tú en tu palabra. Hoy me arrepiento de toda la idolatría que he cometido. Me arrepiento de lo que he mentido y de todo lo que he hecho. Hoy abro mi corazón y te acepto en él como mi único Señor y Salvador. Entra a mi corazón y salva mi alma porque yo soy tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido, creyendo, soberano Dios, que ya tú todo lo has hecho. Amén y amén. Y después de esta oración, busca una iglesia cristiana donde te enseñen la palabra y no te enseñen cosas falsas. Bendiciones.